Si el día de mañana tú dolarizas tu país, pasas a depender financieramente de aquel país que fabrica e imprime los dólares, es decir, Estados Unidos. Pero Estados Unidos no te va a regalar dólares, te va a dar dólares a cambio de algo. ¿Y qué le va a exigir a Argentina a cambio de dólares? Pues obviamente sus recursos naturales. Ya que Argentina es un país con muchos recursos naturales, tales como el petróleo, el gas, las tierras fértiles, el litio y el agua dulce. De hecho, Argentina posee el tercer acuífero más grande del mundo. Y también tiene, si no mal recuerdo, las segundas reservas de litio más grandes del mundo. Y ya todo mundo sabe que sin litio no existiría la tecnología actual, pues las baterías de tus celulares, tablets, computadoras, cámaras digitales, coches eléctricos, recordemos que se planea en un futuro que los coches eléctricos sustituyan los coches de combustión interna que necesitan de gasolina. Por todo eso, todos los países industriales están en búsqueda urgente de litio. En fin, si Argentina se dolariza, básicamente sus recursos naturales pasan a ser propiedad de Estados Unidos. Probablemente la parte de la Antártida que le pertenece a Argentina también va a tener que cedérsela a Estados Unidos. Estados Unidos, para darle dólares a Argentina, solo tiene que apretar un botón. El Banco Central de Estados Unidos, literal, genera los dólares necesarios por medio de una computadora y se los pasa a los bancos en Argentina y listo. Literal, solo es apretando un botón. Pero a cambio, Argentina le cede a Estados Unidos lo más valioso de su nación, que son sus recursos naturales no renovables, sus territorios fértiles, además de todo el trabajo del pueblo argentino que se requiere para extraer todos estos recursos naturales, como lo son los mineros, los ingenieros petroleros, los campesinos que trabajan de sol a sol, etc. Todo esto tiene que ceder Argentina a Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos solo apriete un botón para darle dólares. Y con todo esto también Argentina está contribuyendo a amortiguar la inflación de los dólares estadounidenses, porque aunque no lo creas, los dólares estadounidenses padecen una gran inflación. Por ejemplo, en el 2020 y el 2021, Estados Unidos generó el 40% aproximadamente de todos los dólares existentes. Si tú imprimes e imprimes e imprimes dinero, pues obviamente vas a tener una hiperinflación. Si no, pregúntenle a Venezuela o al mismo Argentina. Entonces, esta inflación de los dólares, Estados Unidos la evade exportando dicha inflación a otros países, como en este caso lo sería Argentina. Honestamente yo entiendo el odio y el remordimiento de la población argentina hacia su clase política, pero no creo que ese odio sea motivo o justificación para destruir su propio país. Pero entonces, si dolarizar Argentina no es la solución, ¿cuál sería la solución? Bueno, primeramente, quien tiene la culpa de lo que ocurre en Argentina sí es la clase política argentina. Porque obviamente los países imperialistas como Estados Unidos buscan hacerse dueño de los países, de los demás países y sus recursos naturales por medio de la clase política de dichos países. Por ejemplo, si a Estados Unidos no le conviene la clase política de un país, pues obviamente va a intentar sobornar la clase política de ese país. O va a intentar hacerle sanciones económicas. O, en última instancia, va a intentar una intervención militar. El Medio Oriente es un gran ejemplo. Un ejemplo muy actual también sería el que está haciendo Francia con el país africano de Níger, país del cual Francia extrae el uranio, el cual utiliza para crear su energía nuclear, la cual a su vez utiliza para generar su energía eléctrica. Recuerda que 14 países africanos usan como moneda oficial el franco CFA, una moneda que fabrica el Banco de Francia. Es decir, estos países africanos no tienen soberanía monetaria, no tienen su propia moneda, no fabrican su propia moneda, lo hace Francia. Y a cambio de eso, Francia se adueña de los recursos naturales de dichos países africanos, tales como el oro, el petróleo, el gas, el litio, el cobalto, etc. Francia, entonces, es dueña de estos países africanos y sus recursos naturales porque los controla financieramente. Así Estados Unidos lo sería con Argentina. Bueno, retomemos. ¿Cuál es la solución de Argentina? La respuesta es, si la culpa de lo que ocurre en Argentina
es de la clase política argentina, entonces obviamente la solución es eliminar la clase política argentina. Otra vez, por si no se escuchó, eliminar la clase política, no sustituirla por otra clase política. O sea, evitar creer en la estupidez de que si la izquierda lo hizo mal, entonces la respuesta es la derecha. O viceversa, que si la derecha lo hizo mal, entonces la respuesta es la izquierda. O que si ambas lo hicieron mal, entonces el centro político es la respuesta. Derecha, izquierda, centro, ultraderecha, es exactamente lo mismo. Todos los partidos políticos y toda la clase política son exactamente lo mismo. Sexenios y sexenios, décadas y décadas, hasta llegar a más de un siglo, para que te des cuenta que todos los políticos, que toda la clase política solo busca sus intereses personales. Siglos y siglos para que ya te hayas dado cuenta de que todos los gobernantes y políticos son exactamente lo mismo. Como pueblo, como ciudadano, como individuo, ya deberías de tener el razonamiento suficiente para saber la simple verdad de que todos los políticos son exactamente lo mismo, independientemente de su partido, independientemente si son izquierda, derecha o centro, independientemente de que si es sutanito, fulanito, etcétera, son exactamente lo mismo. Bueno, en fin, ¿cómo se elimina la clase política? Simple, con democracia directa al alcance de tu mano. Y lo digo literalmente. En este momento tú estás sosteniendo una tablet o un celular. Argentina debería de crear una plataforma digital, una aplicación oficial de su gobierno, y en donde todos los ciudadanos voten por cuáles proyectos son prioritarios para su nación. Y al votar por dichos proyectos, se generaría el dinero necesario para hacer realidad dichos proyectos. O sea, si la población de una región necesita un hospital, los habitantes de esa región votan por dicho proyecto y el Banco Central argentino generaría los pesos argentinos suficientes para lograr construir dicho hospital. Si te fijas, el Banco Central argentino solo generaría lo necesario en una medida directamente proporcional a las prioridades de Argentina y no se imprimirían pesos argentinos en función de los caprichos de su clase política. De esta forma, los argentinos, votando por los proyectos prioritarios de su país, se vuelven administradores de sus propios impuestos. Y ya no sería necesario la clase política para que fueran ellos los que administraran el tesoro público, ni nada. Entonces, se vota ahora por proyectos en aras de las necesidades y las prioridades de Argentina, en lugar de votar por políticos. Se elimina una democracia representativa y se la sustituye por una democracia directa. Esa sería entonces la democracia directa, la solución de Argentina.